Bienvenidos a un nuevo episodio de Meta Enigmas, el podcast donde exploramos los misterios más fascinantes de la humanidad y el universo. Hoy los invito a embarcarse en un viaje que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro origen. Prepárense para cuestionar la historia, la ciencia y los límites de la imaginación, porque en este episodio abordaremos una de las teorías más provocadoras. ¿Y si los verdaderos extraterrestres en la Tierra fuéramos nosotros mismos? Ajusten sus auriculares y abran la mente, porque el enigma apenas comienza. Lo que estás a punto de escuchar es una historia inspirada en una de las teorías más provocadoras y debatidas de la ciencia, la posibilidad de que el ser humano sea, en realidad, el verdadero extraterrestre en la Tierra. Esta narrativa se apoya en la teoría científica de la panspermia, defendida originalmente por Svante Arrhenius y explorada por figuras como Francis Crick, co-descubridor de la estructura del ADN, y Stephen Hawking, quienes han considerado plausible que la vida, o al menos sus componentes básicos, haya llegado a nuestro planeta desde el espacio exterior, transportada en meteoritos, cometas, o incluso enviada intencionalmente por civilizaciones avanzadas. Además, la hipótesis de los antiguos astronautas, popularizada por Erich von Däniken, sugiere que seres inteligentes de otros mundos pudieron haber intervenido en el desarrollo de la humanidad. Esta es la historia de un origen olvidado, una historia que comienza en la frontera entre la ciencia y el mito, y que solo puede ser contada bajo el manto de la noche. Cuando la imaginación se atreve a mirar más allá de las estrellas. La noche es profunda y silenciosa. En algún lugar remoto, bajo un cielo tachonado de estrellas, un grupo de científicos, filósofos y soñadores se reúne en torno a una fogata. No están allí solo para compartir historias, sino para enfrentar una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde el principio de los tiempos: ¿de dónde venimos realmente? La ciencia convencional sostiene que la vida en la Tierra surgió de manera espontánea, a partir de moléculas orgánicas simples que, por azar y tiempo, dieron lugar a las primeras células. Sin embargo, hay quienes consideran que esta explicación es insuficiente. La complejidad del ADN. La presencia de moléculas orgánicas en meteoritos y la capacidad de ciertos microorganismos para sobrevivir en condiciones extremas han llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que la vida, o al menos sus ingredientes fundamentales, haya llegado a la Tierra desde el espacio. En 1903, Svante Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, sugiriendo que esporas de vida podrían viajar a través del espacio, impulsadas por la presión de la luz estelar. Décadas más tarde, el astrofísico Fred Hoyle y el biólogo Chandra Wickramasinghe ampliaron la idea, argumentando que el polvo interestelar podría estar repleto de materia orgánica y que la vida en la Tierra podría tener un origen cósmico. En 1984, el meteorito ALH 84001, hallado en la Antártida y proveniente de Marte, contenía estructuras que algunos científicos interpretaron como posibles microfósiles bacterianos, reavivando el debate sobre la panspermia. Pero la historia va más allá de las moléculas y los microbios. En la década de 1970, Francis Crick, uno de los descubridores de la doble hélice del ADN, propuso la hipótesis de la panspermia dirigida. La posibilidad de que la vida haya sido enviada intencionalmente a la Tierra por una civilización extraterrestre avanzada, como una forma de sembrar el universo. Crick argumentaba que la complejidad del código genético era tal que difícilmente podría haber surgido por azar en un solo planeta, y que la vida podría ser mucho más antigua y universal de lo que imaginamos. Mientras tanto, la hipótesis de los antiguos astronautas sugiere que, mucho después de la llegada de la vida a la Tierra, seres inteligentes visitaron nuestro planeta y tuvieron un papel activo en el desarrollo de la humanidad. Esta teoría encuentra eco en ciertas anomalías arqueológicas y mitológicas, monumentos megalíticos imposibles de replicar con la tecnología de la época, conocimientos astronómicos avanzados y relatos de dioses venidos del cielo. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los egipcios de los dioses estelares, y los mayas y aztecas de seres celestiales que trajeron el conocimiento. La ciencia oficial es escéptica ante interpretaciones literales de estos mitos, pero reconoce que la fascinación humana por el cosmos y la búsqueda de nuestros orígenes tiene profundas raíces evolutivas y culturales. Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos más influyentes del siglo XX, defendía la importancia de explorar todas las posibilidades, aunque siempre bajo el rigor del método científico.
Sagan mismo participó en experimentos que demostraron que ciertas bacterias pueden sobrevivir a las condiciones extremas del espacio, reforzando la plausibilidad de la panspermia. En los últimos años, el estudio del genoma humano ha revelado la presencia de fragmentos de ADN foráneo, vestigios de antiguos virus y posibles transferencias horizontales de genes. Estos hallazgos sugieren que la vida en la Tierra es más híbrida y compleja de lo que se pensaba, y que nuestro linaje podría estar marcado por múltiples encuentros y fusiones con formas de vida externas. Pero, ¿qué pasaría si la intervención extraterrestre no se limitara a la siembra de microorganismos o a la manipulación genética? ¿Y si, en algún momento remoto, seres inteligentes hubieran caminado entre nosotros, dejando huellas en nuestra cultura, nuestra tecnología y nuestra biología? La historia que aquí comienza es la de un origen olvidado, una epopeya cósmica que se remonta a los albores de la vida y que se extiende hasta los confines del universo. Es la historia de un exilio estelar, codificado en nuestros sueños, nuestras obsesiones y nuestra mirada nostálgica hacia el cielo nocturno. En el Laboratorio de Astrobiología de la Universidad de Cambridge, la doctora Elena Bass examina una muestra de polvo interestelar recogida por la sonda Stardust. Bajo el microscopio, observa diminutas estructuras cristalinas que parecen contener moléculas orgánicas complejas. Elena recuerda las palabras de Stephen Hawking: la vida en la Tierra podría haber comenzado en cualquier parte del universo, y nosotros podríamos ser, en cierto sentido, inmigrantes cósmicos. Al otro lado del mundo, en una excavación en Göbekli Tepe, el arqueólogo turco Emre Yildiz descubre un relieve que representa figuras humanoides rodeadas de símbolos astronómicos. El sitio, datado en más de 11.000 años, desafía las ideas convencionales sobre el origen de la civilización. ¿Quiénes eran los constructores de Göbekli Tepe? ¿De dónde obtuvieron su conocimiento astronómico y arquitectónico? Mientras tanto, en la Estación Espacial Internacional, la astronauta japonesa Aiko Tanaka realiza un experimento con bacterias extremófilas expuestas al vacío del espacio. Los resultados son sorprendentes, algunas cepas sobreviven intactas, lo que sugiere que la vida puede resistir los rigores del viaje interestelar. En cada rincón del mundo, científicos y exploradores recogen pistas dispersas, fragmentos de una historia más grande que la humanidad misma. Una historia que comienza mucho antes de la aparición de los primeros homínidos, en un tiempo en que la Tierra era un planeta joven y salvaje, y el cosmos era un océano inexplorado. Hace 4.000 millones de años, un meteorito surca el vacío interestelar. No es un cometa cualquiera, sino una cápsula de vida, una semilla de otro mundo. Su destino, un planeta azul y joven, bañado por océanos y azotado por tormentas eléctricas. La cápsula impacta en el océano primitivo, liberando su carga de moléculas orgánicas y microorganismos resistentes. Comienza así una reacción en cadena que, tras eones de evolución, dará lugar a criaturas capaces de preguntarse por su origen. Pero la historia no termina ahí. Hay quienes aseguran que, mucho después, seres inteligentes llegaron a la Tierra a bordo de naves titilantes. Eran los antiguos astronautas, visitantes de otros sistemas estelares, portadores de conocimientos y tecnologías que parecían magia a ojos de los primeros humanos. Algunos los llamaron dioses, otros los pintaron en las paredes de cuevas, y unos pocos, los más sabios, los recordaron en cantos y leyendas. La humanidad, heredera de ese legado cósmico, sigue buscando respuestas. La obsesión por explorar el espacio, por encontrar vida en otros mundos, podría ser la expresión inconsciente de un anhelo ancestral, el deseo de regresar a casa. Así comienza nuestra historia. Una historia de exilio y búsqueda, de ciencia y mito, de preguntas que desafían los límites de la imaginación. Porque, tal vez, la verdadera historia de la humanidad no se encuentra bajo nuestros pies, sino en las estrellas. La historia de la humanidad, observada bajo la luz de la teoría de la panspermia y la hipótesis de los antiguos astronautas, se transforma en una epopeya cósmica tejida por fragmentos dispersos en la ciencia, la arqueología y la mitología. Para comprender cómo el ser humano podría ser el verdadero extraterrestre en la Tierra, es necesario sumergirse en los misterios de la evolución, las anomalías biológicas y los relatos ancestrales que han sobrevivido al paso de los milenios. Uno de los enigmas más profundos de la biología evolutiva es el llamado salto de la inteligencia. Durante millones de años, los homínidos evolucionaron lentamente, adaptándose a su entorno con herramientas simples y estructuras sociales básicas.
Sin embargo, hace aproximadamente 200.000 años, algo extraordinario ocurrió: el Homo sapiens emergió con una capacidad cognitiva y lingüística muy superior a la de sus antecesores. ¿Qué provocó este salto repentino? Algunos científicos, como el genetista John Sanford y el biólogo molecular Francis Crick, han sugerido que la complejidad del ADN humano y la aparición de ciertas capacidades cognitivas podrían ser el resultado de una intervención externa. Crick, en su libro Life Itself, plantea la posibilidad de que la vida en la Tierra haya sido sembrada deliberadamente por una civilización avanzada. Una idea discutida incluso en revistas científicas como Nature y Astrobiology. Estudios recientes del genoma humano han revelado la presencia de secuencias de ADN que no se encuentran en ningún otro ser vivo de la Tierra. Estas secuencias huérfanas o genes huérfanos han desconcertado a los genetistas, ya que no parecen tener un origen evolutivo claro. Investigadores como el Dr. Eugene Konin han propuesto que estos genes podrían ser el resultado de transferencias horizontales de material genético, posiblemente provenientes de virus o incluso de fuentes extraterrestres. Mientras la ciencia busca respuestas en el ADN y los fósiles, la arqueología y la mitología ofrecen sus propios enigmas. En las antiguas tablillas sumerias, los Anunnaki son descritos como seres venidos del cielo, portadores de conocimiento y civilización. Los textos babilónicos y egipcios relatan historias similares: dioses que descienden en barcos celestiales, enseñan a los humanos la agricultura, la escritura y la astronomía, y luego regresan a las estrellas. En América, los mayas y aztecas hablaban de Quetzalcóatl y Cuculcán, serpientes emplumadas que bajaron del cielo para guiar a la humanidad. En la India, los Vedas describen a los devas y sus vimanas, vehículos voladores que surcaban los cielos en tiempos antiguos. Incluso en la Biblia, el libro de Ezequiel narra la visión de una rueda dentro de una rueda, una imagen que algunos han interpretado como la descripción de una nave extraterrestre. Autores como Erich von Däniken y Zecharia Sitchin han recopilado estos relatos y los han interpretado como evidencia de visitas extraterrestres en la antigüedad. Aunque la comunidad científica es cautelosa ante estas interpretaciones, es innegable que muchas culturas antiguas compartían la creencia de que su conocimiento y tecnología provenían de seres celestiales. Otro argumento que ha alimentado la teoría de que el ser humano es un extranjero en la Tierra es la aparente falta de adaptación de nuestra especie al entorno terrestre. El investigador E.G. Silver, en su libro Humans Are Not From Earth, señala que los humanos sufren de una serie de dolencias y limitaciones físicas que no se observan en otras especies: problemas de espalda, partos dolorosos, intolerancia a la luz solar intensa y una dependencia inusual de la tecnología para sobrevivir. Silver sugiere que estas características podrían ser indicios de que los humanos evolucionaron en un entorno diferente, quizás en un planeta con menor gravedad, menos radiación solar y un clima más estable. Aunque estas ideas son altamente especulativas, han encontrado eco en ciertos círculos científicos y han sido discutidas en conferencias de astrobiología y exobiología. En las últimas décadas, la astrobiología ha avanzado a pasos agigantados. La misión Stardust de la NASA recolectó muestras de polvo interestelar que contenían aminoácidos, los bloques fundamentales de la vida. El descubrimiento de moléculas orgánicas complejas en cometas y meteoritos, como la glicina y la adenina, ha reforzado la idea de que los ingredientes para la vida están distribuidos por todo el cosmos. En 2018, un equipo internacional de científicos publicó el hallazgo de microorganismos vivos en la estratosfera terrestre, a más de 40 kilómetros de altura, donde las condiciones son similares a las del espacio exterior. Estos microbios, conocidos como extremófilos, pueden sobrevivir a la radiación, el vacío y las temperaturas extremas, lo que sugiere que la vida podría viajar entre planetas en fragmentos de roca expulsados por impactos cósmicos. La sonda europea Rosetta, al estudiar el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, detectó la presencia de compuestos orgánicos complejos, incluyendo glicina y fósforo, elementos esenciales para la vida. Estos hallazgos han llevado a la comunidad científica a reconsiderar la posibilidad de que la vida en la Tierra tenga un origen cósmico y que la humanidad, en última instancia, sea descendiente de viajeros estelares. En la actualidad, la humanidad sigue explorando el espacio en busca de respuestas. Las misiones a Marte, Europa y Encélado buscan rastros de vida pasada o presente, mientras los radiotelescopios escudriñan el cielo en busca de señales de civilizaciones inteligentes.
El proyecto Breakthrough Listen, apoyado por Stephen Hawking y Yuri Milner, ha dedicado recursos sin precedentes a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, convencido de que no estamos solos en el universo. Pero tal vez, la respuesta a la pregunta fundamental, ¿de dónde venimos?, no se encuentre en las estrellas, sino en nosotros mismos. Tal vez, como sugieren las teorías de la panspermia y los antiguos astronautas, la humanidad es el resultado de un experimento cósmico, una mezcla de genes, culturas y sueños que se remonta a los albores del universo. En el laboratorio de la doctora Elena Bass, los análisis del polvo interestelar revelan patrones moleculares que no se corresponden con ninguna forma de vida terrestre conocida. En Göbekli Tepe, el arqueólogo Emre Yildiz descifra símbolos que parecen representar constelaciones y trayectorias estelares. En la Estación Espacial Internacional, la astronauta Aiko Tanaka observa cómo las bacterias extremófilas sobreviven al vacío del espacio, desafiando las leyes conocidas de la biología. La humanidad, heredera de un legado cósmico, sigue buscando su lugar en el universo. La obsesión por explorar el espacio, por encontrar vida en otros mundos, podría ser la expresión inconsciente de un anhelo ancestral, el deseo de regresar a casa. La exploración de los orígenes humanos desde la perspectiva de la teoría de que somos extraterrestres en la Tierra nos lleva a sumergirnos en las antiguas civilizaciones y sus relatos. En particular, la civilización sumeria, una de las más antiguas conocidas, ofrece un fascinante conjunto de mitos y registros que sugieren la intervención de seres de otros mundos en la creación y desarrollo de la humanidad. Los sumerios desarrollaron sistemas complejos de escritura, asentamientos urbanos avanzados y un conocimiento profundo de la astronomía y las matemáticas. En sus textos cuneiformes, describen a los Anunnaki, deidades que jugaron un papel crucial en los asuntos humanos. Según la interpretación controvertida de Zecharia Sitchin, estos Anunnaki serían en realidad seres extraterrestres que llegaron a la Tierra y crearon a los humanos mediante ingeniería genética. Este relato se complementa con la dificultad que enfrentan los métodos convencionales para fechar estructuras antiguas como Pumapunku, en Bolivia, cuyas piedras perfectamente talladas y ensambladas desafían las capacidades tecnológicas atribuidas a las culturas precolombinas. Además, la existencia de minas de oro en Sudáfrica, que algunos teóricos consideran evidencia de tecnologías avanzadas, alimenta la hipótesis de que civilizaciones antiguas pudieron haber contado con ayuda o influencia de seres no terrestres. La narrativa de los dioses venidos del cielo no es exclusiva de Mesopotamia. En África, la tribu Dogon posee un conocimiento astronómico sorprendente sobre la estrella Sirio, que según ellos fue transmitido por seres llamados Nommo, descritos como maestros venidos del espacio. En los Andes, los incas veneraban a Viracocha, un dios creador que, según las leyendas, descendió de las estrellas para civilizar a la humanidad. En Japón, los kami son espíritus celestiales que interactúan con los humanos, y los aborígenes australianos narran historias de seres que llegaron del cielo durante el tiempo del sueño. Incluso las tradiciones Hopi de Norteamérica contienen referencias a seres que descendieron de las estrellas para advertir y guiar a los humanos. Estas coincidencias en relatos y mitos de culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia han llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de un contacto global con seres avanzados en la antigüedad. Sin embargo, la comunidad científica mantiene una postura escéptica ante la interpretación literal de estos relatos. La falta de evidencia física concluyente y la tendencia humana a mitificar fenómenos naturales o desconocidos son argumentos sólidos en contra de aceptar estas teorías como hechos históricos. Aún así, el poder de estas narrativas radica en su capacidad para inspirar la curiosidad y fomentar la exploración de la complejidad de la historia humana y nuestro lugar en el cosmos. El análisis de estos relatos y estructuras antiguas ha llevado a algunos científicos y teóricos a preguntarse si ciertas capacidades humanas, como la creatividad, la espiritualidad o la búsqueda constante de conocimiento, podrían ser el resultado de una herencia genética o cultural de origen extraterrestre. La posibilidad de que la humanidad haya sido influenciada, guiada o incluso creada por seres de otros mundos desafía nuestra comprensión tradicional de la evolución y la civilización. Este capítulo de la historia prepara el terreno para futuras exploraciones sobre el ADN humano, nuestros ritmos circadianos y otras características biológicas que parecen no encajar del todo con el entorno terrestre. La pregunta persiste, ¿qué nos hace realmente humanos y qué parte de nuestro legado podría provenir de las estrellas?
A medida que la historia avanza, el foco se traslada al interior de la célula humana, donde el ADN guarda secretos que podrían cambiar para siempre nuestra percepción del origen. El proyecto Genoma Humano, finalizado en 2003, permitió a los científicos descifrar la secuencia completa del ADN humano y compararla con la de otras especies. Lo que encontraron fue sorprendente, aunque compartimos gran parte de nuestro material genético con otros seres vivos de la Tierra, existen segmentos únicos en el genoma humano, conocidos como genes huérfanos, que no tienen homólogos claros en ninguna otra especie terrestre. Estos genes han sido objeto de debate en la comunidad científica. Algunos, como el Dr. Eugene Konin, han sugerido que su origen podría deberse a transferencias horizontales de genes, un fenómeno observado en bacterias y virus, pero extremadamente raro en organismos complejos como los humanos. Otros han ido más allá, planteando la posibilidad de que estos fragmentos de ADN sean vestigios de una intervención externa, quizás el resultado de una antigua manipulación genética realizada por una civilización avanzada. Esta hipótesis, aunque especulativa, ha sido discutida en foros científicos y publicaciones de astrobiología, especialmente a la luz de descubrimientos sobre la capacidad de ciertos virus para insertar material genético en el ADN de sus huéspedes. La existencia de estos genes únicos plantea preguntas fundamentales sobre la evolución humana. ¿Podría una parte de nuestra biología ser realmente foránea? ¿Y si la aparición de habilidades como el lenguaje, la conciencia simbólica o la creatividad fueran el resultado de una chispa externa? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero el misterio persiste. Al mismo tiempo, los estudios sobre los ritmos circadianos humanos han revelado otra anomalía intrigante. El ciclo natural de sueño y vigilia del ser humano es ligeramente superior a las 24 horas. Lo que ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si nuestros antepasados evolucionaron en un entorno con un día más largo que el de la Tierra. Aunque la explicación más aceptada es que este desfase se debe a la flexibilidad adaptativa del reloj biológico, la pregunta sigue abierta y alimenta la especulación sobre un posible origen extraterrestre. En paralelo, la ciencia explora la capacidad de los humanos para adaptarse a ambientes extremos. Los experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional han demostrado que ciertas bacterias y microorganismos pueden sobrevivir durante largos periodos en el vacío del espacio, soportando radiación, frío extremo y ausencia de oxígeno. Estos hallazgos refuerzan la plausibilidad de la panspermia y sugieren que la vida, en su forma más simple, es mucho más resistente y adaptable de lo que se pensaba. Mientras tanto, la doctora Elena Bass y su equipo continúan analizando las muestras de polvo interestelar recolectadas por la sonda Stardust. En el laboratorio, logran aislar moléculas orgánicas complejas que no se corresponden con ninguna estructura conocida en la Tierra. Los patrones químicos sugieren una síntesis en condiciones muy diferentes a las del planeta, quizás en el interior de cometas o en las nubes moleculares del espacio profundo. Este descubrimiento, publicado en una revista de astrobiología, reaviva el debate sobre el verdadero origen de los componentes básicos de la vida. En Göbekli Tepe, el arqueólogo Emre Yildiz descifra nuevos símbolos en las piedras, descubriendo representaciones de constelaciones y trayectorias estelares que coinciden con mapas celestes modernos. El hallazgo sugiere que los constructores de este antiguo santuario poseían conocimientos astronómicos avanzados, difíciles de explicar por el simple desarrollo cultural aislado. ¿Fueron estos conocimientos heredados de una civilización anterior o transmitidos por visitantes de las estrellas? Aiko Tanaka, desde la Estación Espacial Internacional, observa cómo las bacterias expuestas al espacio no solo sobreviven, sino que algunas desarrollan mutaciones que las hacen aún más resistentes. Este fenómeno, documentado por la NASA y otras agencias espaciales, abre la puerta a la posibilidad de que la vida pueda adaptarse y evolucionar en ambientes extraterrestres, llevando consigo la capacidad de colonizar nuevos mundos. La humanidad, mientras tanto, sigue mirando al cielo en busca de respuestas. Las misiones a Marte, Europa y Encélado buscan señales de vida pasada o presente, mientras los radiotelescopios rastrean el cosmos en busca de señales artificiales. El proyecto Braxton-Listen, respaldado por figuras como Stephen Hawking, representa el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para detectar inteligencia extraterrestre. Cada nuevo descubrimiento, cada anomalía detectada, alimenta la esperanza y el temor de que no estamos solos. La historia de la humanidad,
vista desde esta perspectiva, se convierte en una búsqueda interminable de identidad y pertenencia. ¿Somos hijos de la Tierra o descendientes de viajeros estelares? ¿Es nuestra obsesión por explorar el espacio una simple curiosidad o el eco de un recuerdo ancestral de exilio y regreso? La respuesta, quizás, está escrita en nuestro propio ADN y en los mitos que nos han acompañado desde el inicio de los tiempos. La ciencia avanza, los enigmas persisten, y la humanidad sigue soñando con las estrellas, convencida de que, en algún lugar del universo, se encuentra la clave de su verdadero origen. Mientras la ciencia avanza y los descubrimientos se acumulan, la humanidad se enfrenta a una paradoja existencial: cuanto más aprendemos sobre nuestro lugar en el universo, más preguntas surgen sobre nuestro verdadero origen. La teoría de que somos, en esencia, visitantes en nuestro propio planeta, adquiere nuevas dimensiones al analizar la relación del ser humano con la Tierra y su entorno natural. Una de las observaciones más intrigantes es la aparente desconexión del ser humano con el ecosistema terrestre en comparación con otras especies. Los animales, en su mayoría, están perfectamente adaptados a su entorno, su piel, pelaje, sentidos y ritmos biológicos están afinados para sobrevivir en condiciones específicas. Los humanos, en cambio, parecen necesitar protección constante frente a los elementos, ropa para el frío, refugios ante el calor o la lluvia, y tecnología para suplir sus carencias físicas. Esta dependencia ha sido interpretada por algunos, como Ellie Silver, como una posible señal de que nuestra especie no evolucionó de manera completamente natural en la Tierra, sino que podría haber sido adaptada o incluso trasplantada desde otro entorno. Otro aspecto que alimenta esta teoría es la dificultad que enfrentan los humanos con la exposición prolongada al sol. Mientras que muchas especies terrestres prosperan bajo la luz solar, los humanos son susceptibles a quemaduras, cáncer de piel y daños oculares. Además, la vitamina D, esencial para nuestra salud, solo se produce en condiciones específicas de exposición solar, lo que sugiere una adaptación incompleta a la radiación de nuestro propio planeta. Este tipo de anomalías ha sido objeto de estudio en la medicina evolutiva, pero también ha dado pie a especulaciones sobre un posible origen extraterrestre o una manipulación genética realizada en el pasado remoto. La relación del ser humano con los ciclos naturales también resulta peculiar. Los ritmos circadianos, como se mencionó anteriormente, no encajan perfectamente con el ciclo de 24 horas del día terrestre, y el desfase ha sido documentado en experimentos de aislamiento prolongado. Además, la gestación y el parto humano presentan complicaciones únicas entre los mamíferos, con un alto riesgo tanto para la madre como para el recién nacido. Lo que ha llevado a algunos biólogos a preguntarse si estas características podrían ser el resultado de una evolución acelerada o de una intervención externa. En el ámbito de la arqueología, continúan apareciendo hallazgos que desafían las explicaciones convencionales. Nuevas excavaciones en sitios como Göbekli Tepe, Stonehenge y las pirámides de Egipto revelan alineaciones astronómicas precisas y conocimientos matemáticos avanzados. Los arqueólogos modernos, aunque cautelosos, reconocen que la magnitud y precisión de estas estructuras requieren un nivel de organización y tecnología que parece adelantado a su tiempo. Algunos investigadores sugieren que estos monumentos pudieron haber servido como observatorios, puntos de contacto o incluso faros para visitantes de otros mundos. Mientras tanto, la doctora Elena Bass y su equipo reciben una invitación para presentar sus hallazgos en un congreso internacional de astrobiología. Allí, científicos de todo el mundo discuten los últimos avances en la búsqueda de vida extraterrestre, el análisis de exoplanetas habitables y los experimentos de simulación de condiciones espaciales. Durante una de las conferencias, un astrobiólogo ruso presenta un estudio sobre la resistencia de ciertos microorganismos terrestres a la radiación cósmica, sugiriendo que la vida en la Tierra podría haber sobrevivido a largos viajes interestelares encapsulada en meteoritos. En otro panel, un genetista estadounidense expone los resultados de un análisis comparativo de ADN entre humanos y neandertales, revelando la existencia de secuencias genéticas desconocidas que no se encuentran en ninguna otra especie conocida. Estas firmas genéticas podrían ser el resultado de antiguas hibridaciones, transferencias horizontales de genes o, según los más audaces, la huella de una manipulación genética realizada por una inteligencia externa. La astronauta Aiko Tanaka, conectada por videollamada desde la Estación Espacial Internacional, comparte los últimos resultados de sus experimentos con bacterias extremófilas.
Los datos muestran que, tras meses de exposición al vacío y la radiación del espacio, algunas cepas han desarrollado mutaciones inesperadas, mejorando su capacidad de supervivencia. Este fenómeno sugiere que la vida no solo puede resistir el viaje espacial, sino que podría adaptarse y evolucionar en ambientes extraterrestres, reforzando la plausibilidad de la panspermia. A medida que el Congreso avanza, surge un consenso entre los asistentes: la vida, tal como la conocemos, es mucho más resistente, adaptable y misteriosa de lo que se pensaba. La posibilidad de que la humanidad tenga un origen mixto, resultado de la evolución terrestre y de aportes externos, ya no parece tan descabellada. De regreso a sus respectivos laboratorios, los científicos reflexionan sobre el impacto de estos descubrimientos. La doctora Bass, mirando las estrellas desde la ventana de su oficina, se pregunta si la obsesión humana por explorar el espacio es, en realidad, una forma de buscar respuestas sobre nuestro propio pasado. ¿Y si el anhelo de regresar a las estrellas es un eco ancestral, una memoria genética de un viaje olvidado? La historia de la humanidad, vista desde esta perspectiva, se convierte en un puente entre la ciencia y el mito, entre el pasado y el futuro. Cada nuevo hallazgo, cada pregunta sin respuesta, nos acerca un poco más a comprender quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar en el universo. El eco de la búsqueda humana resuena en todos los rincones del planeta y más allá, impulsando a la humanidad a mirar constantemente hacia el cielo, a preguntarse si realmente pertenece a este mundo o si, en algún punto remoto del pasado, una civilización avanzada sembró aquí la semilla de nuestra existencia. Mientras los laboratorios y observatorios siguen acumulando datos, la conversación sobre nuestro posible origen extraterrestre se traslada también a la cultura popular y la filosofía de la ciencia, generando debate sobre la identidad, el propósito y el destino de la especie humana. En universidades y centros de investigación, equipos multidisciplinarios exploran nuevas formas de rastrear los orígenes de los genes huérfanos y de identificar patrones en el ADN que pudieran sugerir una manipulación intencionada. Los algoritmos de inteligencia artificial, entrenados para analizar grandes volúmenes de información genética y arqueológica, empiezan a detectar correlaciones inesperadas entre las migraciones humanas, los cambios climáticos y la aparición de avances tecnológicos súbitos en la prehistoria. Algunos de estos saltos, como la invención del fuego, el desarrollo del lenguaje simbólico o la domesticación de animales, parecen haber ocurrido en periodos sorprendentemente cortos, desafiando las explicaciones evolutivas tradicionales. Paralelamente, la exploración espacial entra en una nueva era. Las misiones a Marte, ahora más frecuentes y sofisticadas, buscan no solo señales de vida pasada, sino también rastros de moléculas orgánicas complejas y estructuras que puedan indicar la antigua presencia de inteligencia. Los robots enviados a la superficie marciana han encontrado compuestos como tioles y percloratos, y aunque estos no son pruebas concluyentes de vida, sí refuerzan la idea de que Marte pudo haber sido habitable en algún momento. En las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, los análisis de los géiseres y los océanos subterráneos sugieren que las condiciones para la vida podrían estar presentes incluso hoy. En la Tierra, el equipo de la doctora Elena Bass recibe una muestra de meteorito recién hallada en Australia. El análisis revela la presencia de nucleótidos y estructuras moleculares que no corresponden a ninguna forma de vida terrestre conocida. El hallazgo es publicado en una revista científica, generando un intenso debate sobre la posibilidad de una firma biológica extraterrestre. Algunos expertos advierten sobre la necesidad de cautela, recordando que la contaminación terrestre es siempre un riesgo en este tipo de estudios. Pero otros sugieren que estamos ante una de las pruebas más sólidas de que la vida, o al menos sus componentes, puede viajar y sobrevivir en el espacio. Mientras tanto, en Belldis, el arqueólogo en Göbekli Tepe logra descifrar parcialmente un nuevo conjunto de símbolos. Las inscripciones parecen describir un ciclo de visitas celestiales, con referencias a maestros de las estrellas que traen conocimiento y luego desaparecen, prometiendo regresar en un futuro lejano. Los símbolos astronómicos coinciden con alineaciones planetarias que solo pueden observarse cada varios miles de años, lo que sugiere un conocimiento avanzado de los ciclos celestes. Este descubrimiento despierta el interés de astrónomos y antropólogos de todo el mundo, quienes debaten si se trata de una coincidencia, una tradición oral sofisticada o la huella de un contacto real con seres de otros mundos.
En la Estación Espacial Internacional, Aiko Tanaka y su equipo continúan con los experimentos de exposición de microorganismos al entorno espacial. Los resultados muestran que, en condiciones adecuadas, algunas bacterias no solo sobreviven, sino que prosperan, desarrollando nuevas capacidades metabólicas y resistencia a la radiación. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la vida puede adaptarse y evolucionar en ambientes radicalmente diferentes y que la panspermia, la dispersión de vida entre planetas, es un proceso mucho más plausible de lo que se pensaba hace solo unas décadas. En los foros filosóficos y culturales, la idea de que la humanidad es una especie de extranjero en la Tierra comienza a permear la literatura, el cine y el arte. Escritores y pensadores exploran las implicaciones éticas y existenciales de un origen híbrido, preguntándose si la obsesión humana por la exploración y el progreso es, en realidad, una manifestación de una memoria ancestral de viaje y búsqueda. ¿Es posible que el impulso de colonizar otros mundos sea un eco de nuestra llegada a la Tierra, un ciclo que se repite a escala cósmica? La doctora Bass, reflexionando sobre los últimos descubrimientos, se pregunta si la respuesta definitiva alguna vez será encontrada. Tal vez el misterio de nuestro origen sea, en sí mismo, una parte esencial de lo que significa ser humano, la eterna búsqueda de sentido, la capacidad de soñar con lo imposible y la voluntad de seguir explorando, sin importar cuán inciertas sean las respuestas. Así, la historia se aproxima a un nuevo umbral. La humanidad, armada con ciencia, tecnología y una insaciable curiosidad, se prepara para dar el siguiente paso en su viaje, no solo buscar vida fuera de la Tierra, sino comprender si, en el fondo, nosotros mismos somos la evidencia viviente de que el universo está lleno de vida, inteligencia y misterio. La historia de la humanidad, contada desde la perspectiva de que somos los verdaderos extraterrestres en la Tierra, ha recorrido el espacio entre la ciencia y el mito, la genética y la arqueología, la memoria ancestral y la investigación de vanguardia. A lo largo de este relato, hemos explorado las teorías de la panspermia, el análisis de genes huérfanos, los relatos de culturas antiguas sobre dioses venidos del cielo y los enigmas biológicos que nos distinguen de otras especies terrestres. La ciencia, con su rigor y escepticismo, sigue exigiendo pruebas concluyentes. Sin embargo, los avances en astrobiología, genética y exploración espacial han abierto nuevas preguntas sobre la universalidad de la vida y la posibilidad de que los componentes fundamentales, o incluso la chispa de la inteligencia, hayan llegado a la Tierra desde lugares remotos del cosmos. Las bacterias extremófilas sobreviviendo en el espacio, los compuestos orgánicos hallados en meteoritos y las anomalías en nuestro propio ADN son piezas de un rompecabezas aún incompleto. Pero cada hallazgo amplía los límites de lo posible. Por otro lado, la arqueología y la mitología nos recuerdan que, desde los albores de la civilización, el ser humano ha sentido que su hogar está más allá de las estrellas. Los relatos de los Anunnaki, los Nomo, Viracocha y otros maestros celestiales aparecen una y otra vez en distintas culturas, como si una memoria compartida, o un anhelo universal, nos impulsara a mirar al cielo en busca de respuestas. La pregunta persiste, ¿somos producto exclusivo de la evolución terrestre, o portamos en nuestro interior el legado de un viaje ancestral, de una siembra cósmica o de una intervención inteligente? La respuesta, por ahora, permanece oculta en los pliegues de la historia y el ADN, en las piedras de antiguos templos y en las señales que aún buscamos entre las estrellas. Quizá, como intuyó Carl Sagan, la humanidad es el medio por el cual el universo se conoce a sí mismo. Tal vez, nuestro impulso por explorar, descubrir y trascender es la huella de un origen que nunca fue del todo terrestre. Y si alguna vez logramos contactar con vida inteligente más allá de nuestro planeta, puede que descubramos que la historia de la humanidad es solo un capítulo más en la vasta narrativa de la vida en el cosmos. Así, la búsqueda continúa. La ciencia y la imaginación avanzan juntas, desafiando los límites de lo conocido. Y mientras la humanidad sigue explorando, preguntándose y soñando, el misterio de nuestro origen permanece como la mayor de las aventuras, una invitación eterna a mirar hacia las estrellas y preguntarnos, una vez más, ¿quiénes somos y de dónde venimos?